Me recibes tal y como soy, me rescatas y perdido estoy. Cuando dudo y no sé qué creer, vienes a resucitar mi fe, Emmanuel. Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más en su programa Cristo en Nosotros. Estamos en el canal 8, Tu Nueva Visión, y en la radio 100.9 FM, y en el Facebook nos puedes encontrar en Casa Gracia y Fe. Estamos con un invitado aquí de la casa, nuestro hermano ministro Juan Manuel, que nos viene a impartir una palabra que a veces nos hemos preguntado muchas veces nosotros, los hermanos que estamos en la iglesia, los que nos congregamos, ¿somos aún pecadores? ¿Qué piensa de esto, hermano? Ok, pues exactamente, la pregunta y de hecho el título del tema es la pregunta: ¿somos pecadores o no somos pecadores? Bueno, la pregunta surge precisamente porque muchos todavía nos sentimos así, aunque llegamos a la iglesia, aunque tenemos un cargo, para algunos que lo manejan de esa forma, ¿no? Para los que todavía sienten que a pesar de que oran, de que ayunan, de que hacen un montón de cosas, aún se sienten pecadores. Por eso es que la pregunta es, o sea, ¿somos pecadores o no lo somos? O hay algunos que todavía preguntan, bueno, ok, yo creo que soy un pecador perdonado. Así lo tratan muchos. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque, vuelvo, se sienten pecadores aún estando en Cristo. Entonces la forma de que cuadre eso es: soy un pecador perdonado. ¿Perdonado por qué? Porque aunque soy pecador, recibo la misericordia de Dios todos los días, pero sigo siendo pecador. A pesar de que llego a la iglesia, a pesar de que ministro, de que canto, de que hablo como cristiano, etc. Entonces, por eso es. Ahora yo te hago la pregunta, en lo personal para ti, realmente, ¿qué crees tú? ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Pues yo creo, lo que he visto dentro de la iglesia es que hay personas que todavía se consideran pecadores, porque hay personas que vienen domingo tras domingo y se arrepienten y piden perdón a Dios y se creen que ellos son pecadores. En mi caso, yo pienso que el pecado existe, pero no somos pecadores. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a redimir todo eso. Las personas que estamos dentro de Cristo y Cristo vive en nosotros, no podemos pecar, o sea, no podemos estar domingo tras domingo pidiendo perdón por algo que Cristo venció en la cruz y nos hizo libre del pecado. Ah, ok. Bueno, y entonces, ¿cómo tú podrías explicar a una persona? Porque yo conozco a muchas personas que son de verdad maestros, son pastores, ministros, y pues algunas veces hemos tenido esta conversación que hoy estamos llevando aquí, y me han dicho, es que es imposible que no seamos pecadores porque todos los días pecamos. Entonces, el meollo del asunto o de la pregunta está en eso, en que todos los días pecamos. Entonces, ¿qué es lo primero que dicen? ¿O acaso tú no pecas todos los días con el pensamiento, con una palabra, con eso? Ahora, la Escritura también dice que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Entonces, ahí es donde vamos, yo creo que podemos empezar, ¿no? Bueno, ¿cómo, si no somos pecadores, si sí somos pecadores, cómo funciona entonces la gracia de Cristo en nosotros? ¿Por qué tenemos que tocar también la gracia? Porque a fuerza entra la gracia de Dios ahí. Y ahí entra también, que no lo vamos a ver en lo profundo o tocarlo tal cual, pero sí tenemos que hablar un poco de la gracia de Dios, porque muchos también piensan que la gracia es una licencia para pecar, y hasta muchos, de verdad, hasta el día de hoy, dicen, no, ten muchísimo cuidado cuando prediques gracia, porque la gente puede malentenderlo y se te va a hacer peor, ¿no? Entonces, vamos a tocar esos dos puntos. Vamos a tratar de ser concisos, macizos y precisos, como dicen por aquí, pero siempre dándole el enfoque de cómo funciona, cómo opera
y realmente si somos o no somos pecadores. Exactamente, hermano, lo que comenta es un punto muy importante, porque yo hace algunos meses he hablado con una persona que es cristiana y él me decía, no, es que ustedes hablan mucho de la gracia. Entonces él me decía, ustedes son pura gracia, gracia y gracia, y le digo yo, no, es que ustedes piensan que la gracia es fácil, pero Jesús dijo, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, dijo, si tú miras a una mujer con deseo, ya estás pecando. Y antes, en la ley, cuando cometías adulterio, fornicación, era un pecado de muerte. Pero ahora Jesús, ¿qué dice? Con el simple hecho de que tú lo mires o lo pienses, ya estás en pecado. Así que, hermano, la gracia no significa que es algo light, que es algo ligero, sino que es algo más profundo que a lo que yo puedo entender, y lo que dice la palabra es cuando Cristo crece dentro de nosotros, ese pecado ya no te hace ni cosquillas, porque si tú antes eras un borracho y te ponen una cerveza aquí y tú tienes a Cristo dentro de ti, esa cerveza no te va a hacer nada, porque tú, ya para ti eso es como, ya estás muerto en la carne, y entonces esa cerveza no la vas a ver como algo que te llame la atención, sino lo vas a ver como algo que hasta le tienes asco, porque ya tu carne está muerta y Cristo vive en ti. Ok, exactamente. Ahora, ¿cómo funciona esto de la carne? Porque también tocaste un punto muy importante, la carne. O sea, hay cosas que debemos entender primeramente. Ciertamente hay muchos, aunque digan que no, tal vez muchos sí lo reconocen, pero aún en este tiempo donde se supone que ya está la gracia, bueno, no se supone, ya está la gracia, no estamos viviendo conforme a la gracia porque la malentendemos. Ahora, ¿cómo opera estas tres cosas en la vida de un cristiano, de un creyente? Bueno, primero que nada debemos entender que la gracia no es una licencia para que nosotros pequemos, sino al contrario, la gracia es la acción de Dios para con nosotros y nosotros la recibimos por fe. Quiere decir que si la Biblia dice que Él nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús, ahí está diciendo implícitamente que nosotros no tuvimos nada que ver. Entonces, ¿cómo la recibo? No por obras, no porque yo llegue más a la iglesia, no porque yo ayune más, no porque yo ore más, sino porque solamente estoy creyendo que esa palabra, aunque yo no participé con una acción que moviera el corazón de Dios, Dios quiso, por pura gracia, por beneplácitos propios de Él, bendecirme con ese título, ¿no? De decirme soy más que vencedor. Entonces, ¿la gracia qué es? Bueno, la gracia te empodera, la gracia te capacita, pero también la gracia revela quién eres para Cristo. Por eso la pregunta el tema de hoy es, somos pecadores, y trae muchas preguntas implícitas. Por ejemplo, una de ellas es, ¿cómo entonces, si no somos pecadores, cómo opera eso en nosotros para que yo no me sienta pecador? Ahí entra otra cosa que se llama la carne. Ahora, la carne muchas veces pensamos nosotros que es esto, es nuestro cuerpo de carne y hueso, pero realmente la carne, dice Santiago 2, creo que si no mal recuerdo las cosas, creo que es Santiago capítulo 2, versículo 8 o 12, más o menos, que dice que los deseos carnales, los deseos de la concupiscencia de nuestro corazón da a luz el pecado. O sea, cuando ese deseo desordenado, esa pasión desordenada domina nuestros pensamientos hacia, por ejemplo, lo más común, ¿no? Hacia fornicar, por ejemplo, te dominó una pasión que salió de tu corazón, eso se le llama concupiscencia. Ahora, que eso te domine, dice ahí la Biblia, que da a luz el pecado. Entonces ahí también entra algo que se llama, que el Espíritu Santo nos da, de hecho, que la Biblia lo dice, que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿cómo es que funciona? Primero que nada, vamos a responder la pregunta que creemos de verdad, en el nombre de Jesús lo creemos bien. No somos pecadores, no lo somos porque la Escritura habla muchos textos, es más, capítulos enteros sobre este tema, que no lo somos. Ahora, poco a poco vamos ahí entrando a esos versículos, pero realmente no lo somos. ¿Por qué pecamos entonces si no lo somos? Bueno, yo en otras ocasiones cuando me han invitado a otras partes, siempre llevo un video de un perro y de un gato que fueron criados a la inversa. O sea, el gato
fue creado por perros y el perro fue creado por gatos. ¿Qué pasa con ese perro? En el video se muestra que el perro que fue creado por gatos se mueve y hace como un gato. Y viceversa, el gato que fue creado por perros hace totalmente como un perro. Ahora, que esos animalitos hagan lo contrario a su naturaleza no los constituye que sean lo que están imitando por ignorancia. Porque el gato nació gato. El problema es que lo crearon Como un perros, perro, exactamente. Entonces pasa lo mismo y viceversa con el perro. El perro nació perro, pero Se cree creció, gato. exacto, porque creció con gatos. Entonces él aprendió esos hábitos. Entonces, ¿qué pasa? Así es la vida cristiana. Cuando viene Cristo, de hecho, la revelación del Evangelio consta en eso, de que las buenas nuevas están basadas en lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Efesios dice que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. O sea, una de las características de la gracia, es más, yo creo que es la principal, es que Él, en la gracia siempre vas a encontrar que Él hizo todo. Yo no hice nada. Él lo hace, Él te hizo, Él te movió, Él te constituyó, Él. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos nada que ver. Por eso es que solamente se recibe por la fe. O sea, ¿tú crees que realmente Dios lo hizo? Sí. Listo, es todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas demostrarle a Dios que mereces gracia. Tú solamente necesitas creer que lo que Dios hizo te pertenece. Ahora, cuando nosotros en el Evangelio, o el Evangelio viene con las nuevas de salvación y nos dice, oye, dice en la Escritura que en Cristo somos más que vencedores. Dice la Escritura que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Dice la Escritura que nosotros somos nuevas criaturas. Dice la Escritura que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y empieza la lista y en la lista. Ahora, ¿lo crees? Muchos van a decir, claro, yo lo creo. Sí creo que soy sacerdote, sí creo que soy sal de la tierra, sí creo que estoy sentado en lugares celestiales. El problema es que solamente lo creo el domingo que voy a la iglesia. ¿Y los demás días qué pasa? Es correcto. ¿Por qué? Porque ahí empieza la concupiscencia de nuestros corazones a querer desordenar. Y si esa concupiscencia o ese desorden nos domina, entonces ahí es donde damos a luz el pecado. Ahora, volviendo un poco más al tema. Ok, yo te hago la pregunta entonces. Si no somos pecadores, ¿por qué sigo pecando? Hay un montón de respuestas que te puedo dar, pero creo que es la mejor respuesta que tú puedes tener de por qué sigues pecando, simple y sencillamente, es porque no sabes vivir como un santo. Santo no significa que ya estamos en el cielo, ya tenemos nuestra gloria. No, santo significa separado de Dios. Ahora, Dios no separa algo que no es suyo. Entonces, también en la presencia de Dios no puede haber pecado. Entonces, primero, ¿qué hizo? Él nos hizo santos en Cristo, nos apartó para sí mismo y ahora en Cristo nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque así estamos constituidos en Cristo. Ahora, ¿qué pasa si tú sigues pecando? Es simple y sencillamente porque no sabes vivir esta nueva vida. De hecho, la Biblia lo dice, que nosotros hemos recibido una nueva vida. Y si es nueva vida, ¿quién la sabe vivir? La Escritura dice también en Corintios que el único que revela esa vida es el Espíritu Santo, que es el Espíritu, de Cristo, y que es el Espíritu que lo levantó también de los muertos. Ese mismo Espíritu nosotros lo tenemos. También la Escritura dice que tenemos la unción del Santo. Entonces, hay muchas cosas y virtudes que Dios nos dio a través de Cristo. Y volviendo a la pregunta, ok, y si tenemos todas esas cosas, ¿por qué sigo pecando? Porque no sabes vivir como libre, porque no sabes vivir como santo, porque no sabes vivir como hijo de Dios. Porque pensamos que vivir como santo, libre e hijo de Dios es venir a la iglesia, tomar un micrófono o hacerla de ujier o hacerla de cantante, ministro, levita, como le quieras llamar. Y eso es la vida en Cristo. Aprendes a hablar como cristiano, aprendes a decir rabasabarrabacatazuca y aprendes también a echar fuera demonios. Gloria a Dios, pero te tengo una noticia. Pablo escribe 2 cartas a una iglesia que tenía todos los dones, pero él les llamaba
carnales. ¿Por qué? Porque teniendo todos los dones, estaban en adulterio, en fornicación, en un montón de cosas espantosas de pecado. Lo interesante de esto es que Pablo aún le sigue llamando a esa gente en primera y segunda de Corintios iglesia. ¿Por qué? ¿Porque Pablo quería llamarla iglesia? No, porque él sabía que para Dios, ellos estando en Cristo, eran iglesia. Exactamente. Entonces, el problema era que ellos siendo iglesia seguían viviendo como si no hubiera pasado nada en ellos. ¿Por qué? Porque pensaban que haciendo lo que hacían era todo para agradar a Dios. Sin embargo, Pablo les dice, les he traído un don espiritual, pero no puedo comunicarles esto porque por la mentalidad que tienen. Si yo les comunico este don espiritual, no lo van a entender. Entonces, ¿qué dice Pablo? Bueno, por su carnalidad, entonces vamos otra vez a la lechita. Vamos otra vez a la lechita. Déjame decirte que la leche espiritual no adulterada es los rudimentos de Cristo. La doctrina de bautizo, el arrepentimiento de horas muertas. ¿Por qué Pablo los redirige otra vez a eso? Porque de nada sirve que tú saques y eches fuera demonios, que Dios te use en la alabanza con una voz extraordinaria y empieza a haber un montón de cosas en milagros, en profecía, etcétera, etcétera, si no sabes quién eres en Cristo primero. Entonces, no se trata cuántas cosas tú hagas por el don que está operando en ti, se trata quién eres cuando no estás operando en ese don. Porque cuando salimos de las congregaciones, cuando salimos de esas cuatro paredes y salimos de la coinonía, que es la iglesia, o sea, porque nos reunimos, ¿quién eres tú? No, pues en la iglesia sí, ahí Dios me usa tremendamente. Pero afuera, ¿qué pasa afuera? Esa es la pregunta. Lo real de Cristo es mostrarlo allá afuera, hermanos, porque adentro de estas cuatro paredes nosotros podemos decir aleluya, santo, podemos cantar, podemos orar como un cristiano, pero si afuera nos comportamos peor que un mundano, entonces eso quiere decir que no estamos llevando la vida como Cristo quiere. Exactamente. ¿Por qué? Porque pensamos que la vida de Cristo es aprender cristianismo. Ahora, no tiene nada de malo, no me malinterpreten. Los hermanos lo que están diciendo es que no, pues no hay que llegar a la iglesia. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que muchas veces solamente aprendemos hábitos, pero no expresamos la naturaleza que tenemos en Cristo. Es muy diferente. Por eso el cristianismo sí existe como religión, pero también existe un cristianismo genuino que no está basado en la religión, sino está basado en la vida de Cristo, que no es lo mismo. Por eso el cristianismo, hablándolo como religión, no es lo mismo que la vida de Cristo o tener la vida de Cristo, porque la vida en Cristo es muy diferente. Es más, yo conozco a muchos hermanos que están en Cristo que ni siquiera predican, pero en sus trabajos, en donde quiera que ellos están expresando la vida de Cristo. No se trata de solamente predicar aquí con ustedes o predicar en un púlpito, se trata de hablar de Cristo en tu trabajo, en tu escuela, en donde quiera que estés. O sea, no se trata de solamente pararte en un púlpito y predicar. Eso no dice eso no quiere decir su palabra. Él quiere decir que donde quiera que tú vayas, prediques la palabra de Cristo. Exactamente. Entonces, ¿por qué sigue operando entonces el pecado? Porque no sabemos vivir en libertad. Ahora, ¿qué nos enseña la Escritura de lo que somos? Bueno, yo te di textos al aire solamente para empezar esto, pero realmente la Escritura está llena de cosas y reveladas en Cristo que nos dicen y nos afirman lo que somos realmente para Dios. O sea, la pregunta que yo me debo hacer es, Señor, ¿quién soy yo para ti? Porque la opinión de Dios referente a ti, eso es lo que realmente cuenta. Si tú tomas en cuenta la opinión del diablo para tu vida, entonces eso es lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque aunque tú llegas a la iglesia, porque aunque tú sabes que eres cristiano, en la noche que te dice el enemigo en tu mente, no pasa nada, escóndete solamente, y luego le pides perdón a Dios. Total, estás bajo la gracia. Entonces, como tenemos la mentalidad y pensamos que la gracia opera así, por eso es que lo llevamos a ese punto de error. ¿Por qué? Porque así pensamos nosotros, nadie nos enseñó, nosotros pensamos que así opera la gracia, pero la gracia no opera así. Sí, hermanos, así como dice nuestro hermano Juan, la gracia es algo que Dios nos regaló a través de su Hijo,
que es un regalo que nosotros no merecíamos, pero el Padre nos los concedió a través de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vamos a ir a una pausa. Recuerden que estamos en el canal 8, en Tu Nueva Visión y en la radio 100.9 FM. Y ahorita regresamos y vamos a seguir hablando de este tema que es muy importante para que todas las personas que estén dentro de una congregación, dentro de la iglesia, lo entiendan, que puedan ellos ser notificados esa gracia que nos regaló el Padre a través de Cristo Jesús. Amén. Regresamos y estamos de vuelta en unos momentos. Y bueno, hermanos, estamos de vuelta en el canal 8, Tu Nueva Visión, en la radio 100.9 FM. Y vamos a seguir hablando de este tema de que somos aún pecadores. Mira, hermano, lo que dice la Escritura en Jeremías 31 al 34. Dice: y no enseñaré más a ninguno su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué dice? Y no me acordaré más de su pecado. Amén. Así es, exactamente. De hecho, en otro, bueno, creo que fue Pablo que lo cita también, ¿no? Dice que Dios realmente, una vez que te perdona, dice que los pecados los echa al fondo del mar, ¿no? O sea, ya no se acuerda de ellos. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Quiere decir que si tú te estás arrepintiendo, entre comillas, porque el arrepentimiento no es remordimiento, pero lo vamos a decir así porque hay mucha gente que piensa que la gracia funciona así. Peco, en la noche le pido perdón. Peco, en la noche le pido perdón. Si tú estás haciendo eso, realmente tú no has entendido gracia y realmente tú no te has arrepentido. Porque la gracia lo que revela es precisamente, una de los frutos de eso es el arrepentimiento. Y con el arrepentimiento viene una acción, un cambio. Pero esa acción, viene por el cambio que da ese arrepentimiento. Por eso hablan, es otro tema, pero habla de frutos de arrepentimiento, etcétera, ¿no? Ahora, Dios ya no se acuerda de tu pecado. Y eso es como dice mi hermano, en el antiguo pacto, ¿no? en el Viejo Testamento, Dios ya le había profetizado por medio del profeta, valga la redundancia, esa palabra. Ahora, estando ya presente Cristo, como lo dice la Biblia en Hebreos, autor de los bienes venideros, ya estando presente Cristo, esa profecía ya es una realidad de nosotros. Entonces, en Cristo nosotros fuimos, no es que seremos, Ya fuimos. fuimos perdonados. Vuelvo a la pregunta, pero sí, yo entiendo que yo fui perdonado, sí, yo entiendo que ya estoy sentado en lugares celestiales, sí, yo entiendo que soy ministro, sí, yo entiendo que soy tal, y empieza la lista, como dice, por ejemplo, Efesios del capítulo 1, del 10 al 23, obviamente no lo voy a leer todo, pero una de las cosas que dice este capítulo, básicamente nos revela lo que somos para Dios. Dice que en Cristo reunió todas las cosas en la dispensación de los tiempos. Dice, en Él asimismo tuvimos, fíjate cómo lo dice, tuvimos en tiempos pasados herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, eso que en un pasado estaba profetizado, ahora en Cristo lo somos. Es una realidad hoy Es en día. una realidad. Dice, fuiste en tiempo pasado sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Dice, más adelante dice también, haciendo el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Ahora, fíjate la oración de Pablo aquí en Efesios. Fíjate para qué. Dice que él oraba para que el Dios y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Acuerda que al principio decíamos que de los videos, ¿no?, que yo manejaba a veces, del perro haciendo como gato y el gato haciendo como perro. ¿Por qué? Porque ellos en su realidad o sea, el perro para su realidad es gato, pero su naturaleza es perro. El gato para su realidad es un perro, pero su naturaleza es un gato. Así nosotros. Para nosotros, la percepción que tenemos de nosotros es que todavía somos pecadores porque seguimos pecando. El problema no es eso, el problema es que tú piensas que esa es tu realidad. Pero la realidad de tu naturaleza, según lo que dice Efesios 1, del 10 al 23, es otra.
Entonces, el meollo del asunto está ahí, que no ha sabido. Por eso Pablo ora y dice, Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, está hablando de una gloria, de una riqueza que hemos recibido, pero el problema es que como no sabemos y no conocemos, por la sabiduría que hay dentro de estas cosas, no valoramos. Y si no valoramos, no expresamos. Por eso es que la oración apostólica aquí es darle sabiduría en el conocimiento de esta revelación. Señor, yo no te pido que haya más milagros, porque eso hay en muchas partes. Yo lo que te pido es que ellos entiendan quiénes son en Cristo, para que así ellos puedan ver su única realidad y también puedan ver su naturaleza, porque parece ser que los corintios no veían su naturaleza, aunque hacían milagros, aunque hablaban en lengua, etcétera, etcétera, no conocían su realidad y no operaban en su naturaleza. Por eso Pablo más adelante dice, claro, pidan todos los dones, es más, pidan los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Por qué? Porque ese camino más excelente, que después en el otro capítulo revela cuál es, que es el amor, habla de que sin amor, obviamente, que sin el don del amor de Dios, nada somos. Quiere decir que el amor revela quiénes somos. El amor revela nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque al yo dar, por ejemplo, 20 millones a una asociación de niños con cáncer, no revela para nada lo que hay en mi corazón. Es más, no revela quién soy yo. Porque si así fuera, voy a decir el nombre del artista, no, pues Michael Jackson se hubiera salvado así nada más por hacer esa acción. O muchos artistas hoy se hubieran salvo por eso. Pero no, porque no se trata de la acción, se trata de lo que Él hizo. Y lo que Él hizo es una nueva criatura. Y si tú no conoces la naturaleza de esa nueva criatura, y si tú no conoces cómo opera la realidad de esa nueva criatura en ti, tú vas a pensar que es por acción. Entonces dice Pablo, yo oro por eso. Dice, resucitándole, bueno, y más adelante dice, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Pablo está diciendo, mira, aparte de las cosas que Dios hizo, nos hizo parte de su cuerpo. Entonces, ¿cuántos valoran eso? No, pues yo lo he leído varias veces, ¿no? Pues ya tú estás bonito, pero tú sabes qué peso tiene eso. Ahora, ¿qué dice más la Biblia de lo que somos? Mira, Pablo lo dice en el capítulo 6 y 7, sí, 6 y 7 de Romanos. No lo voy a leer todo, pero ese capítulo, nada más ese capítulo, está cargado de muchas cosas y sobre todo te hace pensar. Mira cómo dice, empezando el capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hablo como los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque perdón, el 6, es el 6, ok, ya me adelanté. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, o como lo decimos nosotros chocos, pues si estamos en la gracia vamos a pecar. Esa es la pregunta. Y ve, no eres el único que se hace esa pregunta. Ya en el tiempo de Pablo se hacían esa pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En pocas palabras, ¿pecamos porque estamos en la gracia? Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, pregunta, ¿quién murió al pecado? ¿El pecado murió a mí o yo morí al pecado? Dice la Escritura que nosotros morimos al pecado en Cristo. Ahora, no quiere decir que el pecado no exista o aún no sigue existiendo. El pecado aún está. Lo que quiere decir es que si tú moriste al pecado, tú ya no perteneces al pecado. Por lo tanto, si moriste al pecado, más adelante lo vamos a leer, nos resucitó en Cristo y ahora ya no somos pecadores, sino somos siervos de la justicia de Dios. En esa justicia ahora somos resucitados para alabanza de su gloria, como lo dice Efesios,
y ya no somos constituidos pecadores, pero, o sin embargo, podemos seguir pecando. ¿Por qué? Porque si no conocemos lo que somos, entonces seguiremos haciendo lo que pensamos que somos. Ahora, ¿qué pensamos que somos hasta hoy en día? Pecadores arrepentidos. La Biblia no dice que somos pecadores arrepentidos. Al contrario, dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, dice más adelante. Ahí está, mira lo que te digo en el 6.4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Hago una pregunta, ¿qué bautismo? El bautismo donde te meten en agua y sales así, esa es una representación. Es válido, Es algo sí, simbólico. Exacto. Gloria a Dios. No estoy diciendo que no tengan nada. Pero hermano, yo conozco a muchos que han sido bautizados de esa forma y siguen sin conocer su naturaleza. No conocen su naturaleza. No operan en su naturaleza. ¿Por qué? Porque piensan que son pecadores arrepentidos. Y como son pecadores arrepentidos, entonces la mentalidad de pecador te va a decir, bueno, ok, si eres pecador solamente ve a la iglesia para que te sientas santo. Pero no lo eres, no lo eres. Eres un pecador todavía, acuérdate de eso. Pero ¿qué dice la Escritura? Es más, ¿qué dice mi Dios? ¿Qué dice mi Padre de mí? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él Para muerte. para muerte por el bautismo. ¿Dónde fuiste bautizado? Cuando estabas en Cristo en la muerte, o sea, es decir, en la cruz. Ahora, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y más adelante dice Pablo que porque si fuimos plantados con Él, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. ¿Y qué crees? Como dice por ahí un amigo, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es más, ya, ¿cuál pecado? No, Señor, el que cometí ayer. ¿Cuál? Pues sí que yo ya te perdoné. O sea, esto se trata de que tú conozcas quién eres para Dios. Porque, mira, si vamos a la realidad de la Escritura, en cuanto a Dios, ojo, va a sonar fuerte, pero lo voy a lanzar. En cuanto a Dios, ya Dios terminó con nosotros. Ya terminó con nosotros. ¿Cómo? A ver, ¿en qué terminó? ¿Cuándo terminó? En Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo, acuérdate que es gracia, es la acción de Él para nosotros. Entonces, no tuvimos nada que ver nosotros. En cuanto a Dios corresponde, ya con nosotros no tiene que hacer absolutamente nada porque todo lo hizo en Cristo. ¿Qué queda de nosotros? Creerlo, recibirlo. Una vez que lo crees, lo recibes, y una vez que lo recibes, es necesario que lo entiendas. ¿Para qué? Para que cuando tú lo entiendas, entonces venga la revelación de la operación de lo que acabas de conocer y así tú lo puedas expresar. Porque si tú no lo entiendes, es como si tú, bueno, un ejemplo muy práctico y básico, ¿no? Bueno, a ver, fulanito maneja ese carro y él en su vida no ha manejado ni un carro. ¿Yo qué tengo que hacer? Primero tengo que enseñarle a manejar. Tiene que conocer cuáles son los elementos. Ahí la palanca, está el clutch, o sea, tiene que meterle gasolina. Tiene que conocer, porque cuando una vez lo entiende, ahora lo ejecuta. Y una vez ejecutado, entonces él puede expresar. Lo mismo pasa en Cristo. Si tú no conoces cómo es que opera la vida de Dios en ti, porque ya no eres pecador, entonces tú vas a seguir haciendo como si fueras pecador. Entonces, ya voy terminando, ¿no? Ahora, dice un poquito más adelante para ir avanzando. Ahora, ahí está, mira, en el 18 del mismo capítulo 6 de Romanos. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. En el 15, vamos a regresarnos al 15. Capítulo 6, Romanos 6, del capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo en el 15, y en el 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a quien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Yo te pregunto, ¿de quién tú eres esclavo? Pablo, por voluntad propia, sin que Jesús, sin que Cristo le dijera, yo te someto como esclavo, él de su voluntad dijo, soy esclavo por amor. Pero el pecado, ese sí no te deja, el pecado te agarra y te somete y te esclaviza y te obliga porque no tienes opción. Pero dice Pablo, si ya hemos muerto al pecado, ya morimos al pecado, ¿qué hacéis otra vez? Tú solito, yéndote a poner los grilletes y diciéndole, aquí estoy, sigo siendo pecador. Hasta el pecado dice, ala, este brother me salió tremendo. ¿Y sabes qué pasó? Con la abolición que hubo en Estados Unidos allá por 1600, 1700, no sé, cuando se abolió la esclavitud, muchos no sabían vivir como libres. O sea, iban diciendo, oye, ya fueron libres. Pero es que yo no sé vivir como libre. No, aquí estoy mejor, tranquilo. Pero ya fuiste libre, sí, pero yo estoy mejor que mi amo. ¿Qué hacía el amo? Qué bueno que piensas así, hermano. O fue lo mismo que pasó igual con el pueblo de Israel cuando fue libertado de Egipto. ¿Qué decían ellos? Estábamos mejor siendo esclavos en Egipto porque ahí teníamos comida, tenían todo. Entonces ellos ya estaban acostumbrados a ser esclavos. Exactamente. Y ya con esto, pues en este sentido, vamos aterrizando un poco. Dice, porque cuando eras esclavo del pecado, ¿viste? ¿Qué dice la Biblia? Cuando eras esclavo del pecado, o sea, no tenías opción. ¿Un esclavo tiene opción? No, tiene que someterse, tiene que hacer obligada a las cosas. No había opción, o sea, pecabas o pecabas, no había otra, pero en la gracia no. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, fíjate la ironía y fíjate este contraste. Yo era pecador, era esclavo del pecado, ni se me ocurría la justicia de Dios. Eso es lo que te quiere decir ese texto. Pero ahora que estamos en la gracia, porque dice, más ahora que habéis sido liberados en el 6:22 de Romanos, dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué quiere decir este verso, hermano? Bueno, quiere decir que el fruto de saber quiénes somos en Cristo da como resultado la santificación y como fin la vida eterna. Por eso Pablo en otros pasajes de la Escritura dice, echad mano de la vida eterna. O sea, acuérdate, creo que es a Timoteo, acuérdate, echa mano de la vida eterna. Porque tú eres ya siervo de Dios. Y acuérdate que la santificación no es el resultado de portarte bien o de llegar a la iglesia. La santificación es el resultado del fruto de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque lo leímos anteriormente. Porque fuimos sepultados con Él, pero también fuimos resucitados por Él para santificación y ser siervos de la justicia de Dios. Entonces quiere decir que en la gracia Él nos tomó, nos puso en Cristo, resucitamos juntamente con Él, y ahora que habéis sido libertados, dice Pablo en el 22 de Romanos 6, y hechos siervos de Dios, quiere decir en Cristo, tenéis por vuestro fruto, es decir, naturalmente conoce que ya eso es tu capacidad. Tú no tienes que demostrarle a tu hermano que eres santo, tú no tienes que demostrarle al pastor que oras más, que ayunas más. No, la santificación ya es el resultado de tu naturaleza. Amén. Y como fin, la vida eterna. Y termina, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús. Y así hay un montonón de pasajes, es más, capítulos enteros, donde nos muestra la palabra que ya no somos pecadores. El problema es, hermano, que no sabes vivir como lo que eres realmente, un hijo de Dios. Exactamente, hermano Juan. Bien lo dice su palabra, que su pueblo perecerá por falta de conocimiento. Así que ese es un tema muy, muy, muy importante, porque hay personas que a veces no saben esto que estamos comentando, o sea, no han sido notificadas que Cristo Jesús, gracias a Él, a la muerte y a su resurrección, gracias a esa cruz, nosotros fuimos salvos. Amén, hermano. Así es, totalmente. Sí, hermano, sí, y como estamos en ese tema, vamos a ir a otra pausa ya para terminar y para darles una conclusión
de este tema de Somos Aún Pecadores. Recuerden que estamos en el canal 8, Tu Nueva Visión, en la radio 100.9 FM. Igual, acuérdense que nos pueden encontrar en el Face, como nos encuentran como Casa, Gracia y Fe. Cualquier persona que nos esté viendo de cualquier lado, estamos ubicados en Gaviotas Norte, calle Ejido, enfrente de la laguna. Así que sean cordialmente invitados a nuestros servicios, que son los martes a las 6:30 de oración, los jueves a las 6:30 tenemos un culto congregacional y los domingos a las 11 de la mañana. Amén. Así que estamos de vuelta y vamos a unos comerciales. Sí, estamos aquí de regreso en el canal 8, Tu Nueva Visión, y por la radio 100.9 FM. Amén. Así que vamos a concluir con este tema, mi querido hermano Juan. ¿Aún somos pecadores? Pues hemos visto en la Escritura 2 capítulos que Pablo, que la Escritura nos muestra, Pablo lo explica, enteritos, que realmente no lo somos. Es más, nos muestra lo que somos en Cristo. Entonces, lo que somos en Cristo no puede, ¿cómo puedes refutar tú eso solamente porque te sientes pecador? ¿Cómo? O sea, no le vas a ir a la presencia de Dios a decirle, Señor, sí, yo, gracias por lo que soy, pero es que no me siento. Entonces, no, o sea, no puedes ir contra eso que ya está establecido. Es como si yo dijera, bueno, yo conozco que la ley de gravedad existe y lo dejo caer, pero no me gusta, no siento que eso sea así. Entonces, ya es algo hecho, te guste o no te guste, ya es algo hecho. Entonces, para la próxima ocasión, en la segunda, porque va a haber una segunda parte, vamos a hablar un poco de cómo es que opera esto. Bueno, opera con un sentido de responsabilidad. Porque una vez que tú conoces quién eres, y sabes quién eres en Cristo, ahora solamente queda una cosa: decidir si hacerlo o no hacerlo. Por eso es que cuando viene el conocimiento, te vuelvo a repetir, Pablo en Gálatas lo decía, oro para que les des espíritu de conocimiento en la revelación de tu sabiduría, de estos misterios. O sea, ¿por qué? Porque una vez que tú conoces eso, entonces ya viene un sentido de responsabilidad, de decir, bueno, ya sé que la culpa no se la voy a echar al hermano, no se la voy a echar al pastor, no se la voy a echar al diablo. La culpa, ¿a quién se la echas ahora? Es tu responsabilidad. Quiere decir que para la próxima que quieras y desees con todo tu corazón pecar, déjame decirte que es tu decisión. O sea, pecas no porque el diablo te hizo algo, no porque la hermana te hizo algo, el hermano o el pastor, sino porque tú quieres. Entonces, eso ya es responsabilidad de uno. ¿Por qué? Porque somos constituidos, según la palabra de Dios, lo que hemos leído aquí, somos constituidos justos delante de Dios y siervos para su gloria. Entonces, como un siervo constituido, hecho y recreado por la justicia de Dios, puede pecar. O sea, Dios no hizo híbridos. Eso es a lo que quiero llegar. Dios no hizo híbridos entre pecados. A ver, voy a hacer un híbrido. Le voy a poner un poco de pecado porque va a sentir que es pecador y le voy a poner mi santidad. No, no puede. Entonces, Dios te hizo, punto y final, así. Ahora, la próxima vez que peque es por tu decisión. De hecho, eso va a ser por lo que nos van a juzgar a nosotros. O sea, nos van a juzgar porque ya no somos pecadores. Es más, no va a venir a juzgarnos porque somos pecadores, sino al revés, porque ya no lo somos. Y precisamente porque ya no lo somos, hey, ¿por qué seguiste haciendo eso que tú sabías que no era conforme a tu naturaleza? Pero es que yo no pero aunque no lo sentía, eras. Así de simple. Sí, hermano, así como dice el hermano Juan, somos responsables de eso. Tú sabes el bien y el mal, tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Así que cuando vuelva a presentarse una situación que puedes caer en pecado, sabemos que la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, nos hizo libre de eso y podemos actuar conforme al corazón que tenemos, al que Cristo vive dentro de nosotros, y podemos discernir el bien y el mal. Ahora, nada más algo rapidito. Ahora, ¿cómo puedo yo lograr todo eso? No lo logras, tienes que creerlo. Ahora, sin embargo, por eso Dios nos dio dominio propio. Ahí es otro tema que vamos a tocar, porque ahí está la operación de este misterio. ¿Cómo es que se opera? Realmente se opera en el Espíritu, porque Él nos capacita con poder, amor y dominio propio. Ahí es donde empieza
la ejecución del poder de Dios en nosotros. Exactamente, hermano. Y con esto nos despedimos, amados hermanos, y recuerden que nos vemos el próximo miércoles en el canal 8, Tu Nueva Visión, y en la radio 100.9 FM. Y acuérdense que nos pueden encontrar en la página del Face como Casa Gracia y Fe. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de los que nos estén escuchando en esta hermosa tarde. Y nos vemos próximamente el próximo viernes. Amén. Hasta luego. Me recibes tal y como soy. Me